Luis Fernando, es muy simple. ¿Qué es lo que habíamos revisado con el parto? ¿Cómo atendías el parto, Luis Fernando? ¿Me puedes contestar? Doctora. Sí, Eduardo. Es que no la escuchaba, por eso no había comenzado la presentación, Ah, pero no sé seguramente si era ya... tu micrófono porque tus compañeros creo que sí me están escuchando. Sí, pero si quiere ya puedo comenzar. Ah, ok, sí. Bueno, Bien. Luis Fernando te contesto al terminar su exposición. Avanza, Eduardo, por Sí, favor. Más bien dicho, inicia. sí. Bueno, nosotros les vamos a hablar acerca del puerperio patológico, específicamente del hemorrágico y del código Mater. Bueno, para comenzar vamos a definir lo que es una hemorragia obstétrica y este va a ser cualquier sangrado que ocurre durante el embarazo, el puerperio o el parto y que tiene la capacidad de generar inestabilidad hemodinámica. Va a formar parte de la triada de causas de muerte materna junto a la hipertensión y a las infecciones y se dice que es la principal causa de mortalidad materna prevenible en el mundo. Dentro de la clasificación, la hemorragia obstétrica se va a clasificar en las hemorragias de la primera mitad del parto, las que son de la segunda mitad del parto, y la hemorragia puerperal, que es de la que nosotros les vamos a hablar. Y dentro de la hemorragia puerperal se dice que el 50% se presenta en las primeras 24 horas después del parto. Dentro de la definición de la hemorragia posparto tenemos que, bueno, una definición clínica y una tradicional. En la tradicional se define como una pérdida mayor a 500 mililitros de sangre posterior al parto por vía vaginal o mayor a 1000 mililitros de sangre a través de una cesárea. Y la definición clínica es cualquier pérdida de sangre que produzca o pueda llegar a causar una inestabilidad hemodinámica. Bueno, vamos a tener criterios que nos va a determinar, pues, qué es una hemorragia puerperal. Y esto va a ser una pérdida mayor a 500 mililitros de sangre, un descenso del hematocrito mayor o igual al 10%, que existe la necesidad de practicar alguna transfusión sanguínea, en la volemia del 25%, y que se presenten signos y síntomas de inestabilidad dinámica. Cualquiera de estos criterios, pues, ya nos indica que se presenta una hemorragia puerperal. Dentro de la epidemiología vamos a tener que la hemorragia obstétrica es la causa más frecuente de muerte materna en el mundo, representando el 25% del total de todas las muertes maternas. En México su incidencia es del 2 al 4%. Eh, Anualmente, alrededor del mundo genera 150,000 muertes maternas. Y bueno, la más común de todas las complicaciones del puerperio patológico va a ser la hemorragia posparto. Dentro de la clasificación vamos a tener dos tipos de clasificaciones. La primera clasificación lo va a definir de acuerdo a la aparición de esta hemorragia. Si ocurre dentro de las primeras 24 horas postparto, se le va a definir como primario precoz. Y si ocurre de posterior a estas 24 horas hasta las 12 semanas postparto, se le va a definir como secundario tardía. Vamos a tener también otra clasificación que es de acuerdo a su etiología, si afecta al útero y o si es uterina, si afecta al útero, es principalmente ya sea por falta de contracción, denominada atonia uterina, por inversión uterina, por la retención de restos placentarios o por acretismo placentario, que lo vamos a ver más adelante. Y las causas extrauterinas bueno, los tipos son ya sea por desgarros, laceraciones o por la formación de hematomas en el tracto genital. Bueno, la mortalidad y la morbilidad va a estar dado en sí por el evento en sí mismo de la hemorragia, por la necesidad de que requiramos realizar transfusiones sanguíneas y la necesidad
pues de la utilización de anestesia en los casos, bueno, como ya vamos a ver adelante, de ciertas maniobras y de procesos quirúrgicos. Bueno, dentro de los factores de riesgo, tenemos que el 50% sí presenta probables factores de riesgo, más sin en cambio el otro 50% se menciona que no presentan rasgos identificables, por lo cual el médico debe de estar preparado y capacitado, como ya lo vamos a ver con el código Mater, para atender adecuadamente en caso de que se presente la hemorragia posparto. Igual de los primeros principales factores que generan una hemorragia posparto, vamos a tener los siguientes. Puede ocurrir cuando existe un trabajo de parto prolongado, también cuando se requiere la utilización de la oxitocina, ya sea para la inducción o la conducción del trabajo de parto, pero prolongado. También puede deberse a la sobredistensión uterina, ya sea causado por un embarazo múltiple, por la presencia de poligohidramnios o por una macrosomía fetal. También antecedentes de hemorragia posparto, preeclampsia, que sea una paciente multípara o que se requiera realizar un parto instrumental. Dentro del diagnóstico es importante determinar la etiología de la hemorragia, así como tener sus antecedentes ginecoobstétricos, en los cuales es importante pues tomar en cuenta si ha presentado hemorragia en partos anteriores, si es un embarazo múltiple o presenta datos de poligohidramnios, si cuenta con menstruaciones abundantes. También es importante los antecedentes heredofamiliares de coagulonopatías y saber si la paciente utiliza medicamentos como son los antihipertensivos, especialmente los bloqueadores lentos de los canales de calcio, anticoagulantes y digitálicos. Dentro del interrogatorio específico es importante conocer el tipo de parto, si se realizó alguna maniobra de episiotomía, los tipos de estructuras que se utilizaron, si requirió la utilización de forceps, el estado de la placenta y bueno, conocer si cuenta la paciente con un correcto control prenatal. Dentro de la exploración física es importante pues realizar la palpación bimanual del útero para detectar si hay restos de placenta o presencia de coágulos. También es importante la inspección del cérvix en busca de desgarros o hematomas y, como ya lo hemos visto, es fundamental la inspección de la placenta para, bueno, si encontramos datos de cotiledones incompletos, vamos a proceder a realizar una revisión y una limpieza de la cavidad uterina. Dentro de los laboratorios más importantes que debemos realizar, tenemos a la biometría hemática, la cual nos van a importar principalmente los valores de la hemoglobina y del hematocrito. También así los tiempos de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y los productos de degradación de la fibrina. Esto con el fin de descartar una coagulonopatía de consumo o detectar alteraciones de la coagulación. Y también es importante conocer el grupo sanguíneo y el RH para poder así realizar transfusiones sanguíneas de forma segura. Y en caso de desconocerlo, pues administrar un paquete globular o negativo. La clínica va a ir de acuerdo a la cantidad de sangre que se pierda durante el proceso. Es importante y fundamental determinar la etiología para
poder así tener un seguimiento correcto y un tratamiento adecuado. Y bueno, si no se detecta a tiempo, pues la hemorragia nos puede conducir a un choque hipovolémico y este a su vez nos puede llevar a la muerte. En esta tabla tenemos una comparativa entre las pérdidas del volumen sanguíneo comparado con las funciones fisiológicas compensatorias. Por ejemplo, con una pérdida del 10 o el 15%, que es aproximadamente entre 500 y 1000 mililitros, no vamos a requerir usualmente transfusiones y la perfusión, el pulso y la presión arterial van a encontrarse en rangos normales. Cuando ya incrementa la pérdida de volumen sanguíneo, vamos a comenzar a encontrar alterados los pulsos, la presión arterial y la transfusión se vuelve pues un poco más fundamental. Y ya cuando hay una pérdida mayor de 2000 mililitros, que es aproximadamente el 35% del volumen, pues ya se van a encontrar alterados notoriamente el estado sensorio. Se va a encontrar la paciente letárgica, pálida, con alteración en su perfusión y su llenado capilar. Su pulso se va a encontrar aumentado, su presión sistólica disminuida y vamos a requerir de la utilización de transfusiones masivas. Bueno, dentro de la clínica tenemos que con pérdidas menores de 900 mililitros, usualmente las pacientes se encuentran asintomáticas. Con una pérdida de 1200 a 1500 se va a presentar taquicardia, taquipnea, reducción de la presión del pulso. Con una pérdida mayor se van a comenzar a presentar una mayor taquicardia y taquipnea, datos de hipotensión y se van a comenzar a enfriar las extremidades. Y en datos ya graves de hemorragia vamos a presentar lo que es el estado de shock, un estado de oliguria y anuria. El índice de choque se define, bueno, va a ser una relación entre la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial sistólica. Este parámetro nos va a servir para poder determinar la respuesta que el organismo tiene ante una pérdida sanguínea. Y se menciona que es importante debido a que nos va a permitir identificar un estado de choque severo aun cuando no se presente hipotensión o no haya datos clínicos, bueno, observables de que existe una gran hemorragia. Y bueno, los parámetros normales son de 0.7 a 0.9 y cuando estos se encuentran aumentados, son datos de alarma de hemorragia que puede evolucionar a un estado severo. Es muy importante dentro de la hemorragia obstétrica la estimación de pérdida sanguínea. Tenemos que suelen ser inexactas muchas veces porque la que más se utiliza en los hospitales es la estimulación de pérdida sanguínea a través de la visualización, pero esta suele ser muchas veces errónea. Y bueno, también tenemos otras técnicas como lo son técnicas de diluciones de colorantes, de glóbulos rojos, pero bueno, se menciona que estas técnicas pues sí son un poco más exactas, aunque no son prácticas ni económicas, por lo cual no se utilizan en todos los entornos clínicos. Dentro de la estimación visual, en esta tabla pues indicamos como un aproximado de lo que sería siendo, si utilizamos compresas, aproximadamente, por ejemplo, una de 10x10, saturada a su máxima capacidad, puede albergar 60 mililitros aproximadamente de sangre. Una de 30x30, 140 y así. Y bueno, indica también que si la hemorragia se limita a lo que es la camilla,
es más probable que no exceda los 1000 mililitros de pérdida sanguínea. Y cuando pues incluso se llega a derramar al piso, sí es probable que pues exceda los 1000 mililitros. Y bueno, esto es más que nada para indicar el grado de pues de daño y qué tan rápido nosotros tenemos que actuar ante la situación. Aquí está el ejemplo que mencionaba. Bueno, otras formas que también tenemos para calcular aproximadamente las pérdidas sanguíneas es la utilización de la bolsa de recolección de sangre. Esta en el parto vaginal se coloca por debajo de la paciente y bueno, se encuentra calibrada para calcular las pérdidas más sanguíneas. Bueno, otro valor importante es determinar el hematocrito. Se menciona que la pérdida aproximadamente cada 3% de hematocrito que se pierde es equivalente a 500 mililitros de sangre que se pierde. Y este es un valor importante para determinar pues el posible deterioro fisiológico. También tenemos una regla que la mencionaba la guía de práctica clínica, que habla acerca de que si disminuye la presión arterial sistólica alrededor de un 30%, o la frecuencia cardíaca aumenta un 30%, o la frecuencia respiratoria aumenta a 30 por minuto, o una hemoglobina o hematocrito descienden a un 30%, estos son indicativos de que la paciente ha perdido de volumen sanguíneo alrededor del 30%. Bueno, ya en la parte de determinar la etiología, esto va a ser fundamental para el posible manejo de la hemorragia postparto. Y bueno, vamos a tener que las etiologías van a ser de acuerdo a la falla de los mecanismos de hemostasia fisiológicos que ocurren posterior al parto, que son principalmente la contracción del miometrio y la producción de factores hemostáticos o coagulantes. Tenemos una mnemotecnia que hacían mención que, bueno, es denominada 4Ts, en las cuales incluimos el tono, o el traumatismo obstétrico, tejido y trombina. Dentro del tono, pues vamos a encontrar la atonía uterina, que es la falta de contracción adecuada para evitar pues la hemorragia postparto, traumas, tejidos, y bueno, en esta gráfica los pusimos. El más común de todos es la falta de tono o atonía uterina, alrededor de un 70%. El trauma es el que le sigue con un 20%, que incluye las laceraciones cervicales, vaginales y hematomas. Dentro de la T de tejido vamos a tener que va a ocurrir cuando ocurre una placenta invasiva o cuando existen restos de placenta que no se expulsaron adecuadamente. Y en trombina tenemos alteraciones de la coagulación, que es el 1% únicamente. Bueno, es importante y fundamental pues tomar en cuenta esto debido a que cada uno va a tener un manejo específico. Por ejemplo, en el tono, que era la falta de la placenta de contraerse adecuadamente, lo recomendable es la utilización de un masaje bimanual, que ya vamos a ver a continuación, y la utilización de fármacos que generen estas contracciones adecuadas. Dentro del trauma, lo más importante es reemplazar o restituir el mecanismo
quirúrgico, dentro del tejido es importante examinar y buscar los restos placentarios y posteriormente extraerlos. Y dentro de la trombina esta usualmente se arregla cuando se utilizan transfusiones sanguíneas. Y bueno, esta es una gráfica acerca de la mortalidad de estas etiologías, donde la más común, y en primer lugar ponen a la atonía uterina, seguido del desprendimiento de placenta y de las laceraciones. Bueno, para establecer un diagnóstico en primera instancia tenemos que palpar el abdomen y en caso de encontrarlo pues distendido, sin la presencia de contracciones uterinas, esto es indicativo principalmente de lo que es atonía uterina. Si el útero sí se encuentra contraído, debemos pensar que la hemorragia es principalmente por lesiones en el canal vaginal o en el útero. Y si descartamos estos dos, es más probable que sea causado por una coagulonopatía. Bueno, de la primera T vamos a abarcar lo que es atonía uterina, que es, como ya mencioné, la causa más frecuente de hemorragia. Vamos a tener que ocurre dentro del 80 o 90% de las hemorragias posparto. Tenemos diversas causas y factores de riesgo que, bueno, dentro de los factores de riesgo es importante mencionar que el 50% de los que presentan atonía uterina no cuentan con un factor de riesgo como tal, y los que sí cuentan tenemos principalmente cuando es una alta paridad, cuando el útero se encuentra excesivamente distendido, ya sea por macrosomías, fetos grandes, embarazos múltiples o la presencia de hidrapnios, por anomalías durante el parto. También se habla de una prolongación en la tercera etapa y antecedentes de la paciente que tenga hemorragia posparto. Bueno, la mejor manera de prevenir la atonía uterina es siguiendo un manejo activo en la tercera fase del parto, que este va a constituir principalmente el pinzamiento y tracción suave, controlada, del cordón hasta la placenta, el uso profiláctico de fármacos uterotónicos y posterior a esto realizar un masaje uterino después del alumbramiento. Dentro del masaje uterino tenemos que se debe realizar cuando el útero no se encuentre contraído, cuando no encontremos presencia de contracciones uterinas. Debemos colocar la mano como se muestra en la figura y tenemos que realizarlo cada 15 minutos y seguir revisándolo durante las próximas 2 horas. Bueno, dentro de los agentes uterotónicos que hacía mención el libro, habla en primera instancia y de primera elección la utilización de la oxitocina. Se recomienda dar 20 unidades de oxitocina diluidas en 1000 mililitros de solución cristaloide. Esta se recomienda administrar en bolo lento para evitar reacciones adversas. Es administrada vía intravenosa a 10 mililitros sobre minuto hasta alcanzar una dosis de 200 miliunidades sobre minuto. También el libro hacía mención acerca de otros agentes uterotónicos como lo son los derivados de la ergonovina, como por ejemplo la metilergovina,
la cual mencionaba que comparada con la oxitocina va a tener una vida media más prolongada, aproximadamente de 45 minutos. Esta se administra vía intramuscular a dosis de 0.2 miligramos y se encuentra contraindicado en pacientes preeclámpticas debido a que como efecto adverso genera hipertensión. Otro agente uterotónico es el carboprost, que igualmente se encuentra aprobado para el tratamiento de atonía uterina, y este se da a una dosis de 250 microgramos vía intramuscular. Y por último, otros agentes uterotónicos recomendados. Tenemos a los análogos de prostaglandinas, de la prostaglandina E1, como el misoprostol, y análogos de la prostaglandina E2, como la dinoprostona. Bueno, la guía de práctica clínica menciona en primera instancia que debemos tener vías parenterales permeables con un calibre de 14 a 16 y posteriormente administrar dosis de oxitocina de agentes uterotónicos, y en este caso menciona que la dosis a dar son 20 unidades de oxitocina diluidas en 500 mililitros de solución glucosada. También se encuentra recomendado como segunda opción la ergometrina. Y bueno, también menciona que antes que se presente pues la atonía uterina, el que se encuentra recomendado de primera elección como para prevención de la presencia de atonía uterina es el misoprostol de 800 a 1000 microgramos vía rectal, dosis única. Bueno, dentro de los sangrados que no responden a agentes uterotónicos, se encuentra pues indicada la realización de una compresión uterina bimanual, en la cual tenemos que con una mano masajear la parte del abdomen como se encuentra en la figura, y con la otra pues en forma de puño colocarlo para comprimir el útero. Y mientras se realiza pues esta maniobra, es importante que realicemos una adecuada expansión de volumen mientras el médico realiza este procedimiento. Es importante que pues todo el equipo acuda. Y bueno, dentro de la expansión de volumen, como ya lo mencionaba la guía de práctica clínica, son requeridas 2 vías venosas de gran calibre, 14 o 16, y esto para la reposición inicial de cristaloides o coloides. En general se recomienda administrar el triple del volumen de la pérdida estimada. Y bueno, la evidencia indica que se recomienda administrar en relación 1 a 1 de glóbulos rojos, plaquetas y plasma de fresco congelado. Ok, bueno, dentro de otras maniobras que igual realizamos, tenemos las de taponamiento, como ya lo vimos, bueno, como ya lo mencioné hace como 2 diapositivas, la manual, aunque también podemos realizarlo con un balón inflable o con la utilización de compresas generando presión en la cavidad uterina, o el balón se igual introduce vía vaginal, desinflado, y se infla logrando compresión del lecho placentario. Acá puse unas imágenes. Y bueno, otra maniobra igual para controlar la hemorragia
postparto son las suturas compresivas. Se De verdad, menciona, esa no es una maniobra, esa es una técnica. perdón, Eh, bueno, sí, es una técnica que se realiza y se menciona que esta, bueno, existen varias técnicas, pero la más común es la utilizada, bueno, la nombrada Bellich. En esta, pues, se insertan suturas en el útero reabsorbibles y estas, bueno, se dice que se utilizan en caso de que los métodos anteriores no hayan detenido la hemorragia postparto y este método preserva la fertilidad de la paciente. Bueno, otra técnica que igualmente se utiliza es la ligadura de las arterias, ya sea la arteria uterina o las arterias hipogástricas. Esta técnica se realiza mediante la parotomía y bueno, leí que se recomienda más la ligadura de las arterias uterinas, ya que las hipogástricas generan, bueno, dice que es un método más difícil y que aumenta la morbilidad asociada a este procedimiento. Y por último tenemos la técnica de histerectomía, la cual puede ser total o subtotal, de la cual está recomendada la histerectomía subtotal debido a que reduce el tiempo operatorio y las complicaciones. Y bueno, esta técnica se realiza únicamente cuando todas las anteriores no, bueno, no pudieron detener el sangrado. Y por último, la última técnica es la de la radiología intervencionista, en la cual, bueno, se inhibe el sangrado a través de la cateterización de los vasos femorales, las arterias hipogástricas. Bueno, otra causa de hemorragia postparto es la inversión uterina. En esta, bueno, se describe como uno de los desastres hemorrágicos clásicos de la obstetricia. Dentro de las etiologías de esta, vamos a tener que puede ser secundaria a una atonía uterina, a una implantación fúndica de la placenta, a la tracción del cordón de forma brusca antes de que haya ocurrido la separación de la placenta o de una placenta adherida normalmente. Y bueno, se menciona que este es una complicación la cual está relacionada con un sangrado masivo. Y bueno, el manejo de esta inversión uterina, antes que nada, es la utilización de anestesia general de emergencia. Posterior a esto, tenemos que administrar tocolíticos vía intravenosa como son la terbatulina, el sulfato de magnesio o la nitroglicerina para generar relajación uterina. Y posterior a esto, tenemos que realizar una maniobra y se menciona que tenemos que ser demasiado cuidadosos. De lo contrario, podemos generar daños en el útero y posteriormente la muerte de la paciente. Y se recomienda empujar, como se ve en la imagen, con la palma de la mano y los dedos en dirección longitudinal de la vagina. Y una vez que hemos colocado el útero en su posición, se recomienda detener los fármacos que administramos y posteriormente administrar oxitocina y continuar con el masaje uterino para así evitar hemorragias posteriores.
Y en caso de que no podamos realizar la reinversión del útero, se encuentra indicada la intervención quirúrgica a través de la parotomía. Bueno, en segunda instancia tenemos a los traumatismos obstétricos, en la cual se va a presentar principalmente por las siguientes etiologías. Bueno, el libro lo describía que las lesiones del canal del parto va a estar dado ya sea por desgarros vulvovaginales, laceraciones del cuello uterino, hematomas puerperales o la ruptura uterina. Bueno, estas lesiones del canal del parto pueden ocurrir a nivel del útero, a nivel del cuello uterino, de la vagina o del periné. Y bueno, pueden ser desde lesiones mínimas de la mucosa hasta laceraciones que puedan crear hemorragias y poner en peligro la vida de la paciente. Bueno, el primero es el desgarro vulvovaginal, en el cual... Eduardo, ¿podemos dejarla ahí para que conteste algunas preguntas que hicieron tus compañeros? Sí, Y continuamos cierto. el lunes. Sí. Porque tengo nada más 10 minutos ya para poder contestar. A ver, les aclaro primero, si Internet de alguna manera lo saca, como ya tienen la posibilidad de ingresar, pueden ingresar sin problema. Entonces ya no es necesario que me pregunten, Mario, en relación a tu compañera. Me regreso a la pregunta de... ¿Quién era? De Luis Fernando. Luis Fernando, evidentemente tú te vas a dar cuenta porque las características de la sangre que tiene son diferentes. En el caso de útero exclusivamente, cuerpo uterino, el sangrado es rojo oscuro, como sangre, vamos a ponerle renegrida. En cambio, seguramente todos tienen por ahí su botón de cámara. El color que tiene es un rojo rutilante. El color de un desgarre de la zona cervical es de esa coloración. Es un rojo rutilante, es escaso, pero constante, o puede ser abundante, pero la coloración es un punto que te va a marcar cuando el desgarre es de la zona cervical. Y a nivel de la zona vaginal, lo que vas a hacer es que te vas a dar cuenta que el útero está contraído y sin embargo hay un sangrado. Tienen ustedes en la imagen que les puso por ahí Eduardo, justamente la última diapositiva, están los desgarros vaginales. Tienen uno en la cara lateral, que es muy diferente a lo que vienen siendo los que tienen en el piso perineal. Y se pueden dar también por laceraciones, o sea, el paso de la cabeza puede lesionar los tejidos, sobre todo si hay el problema de que ella sea diabética y tenga una candidiasis vaginal. La simple presencia de la cabeza comprimiendo esa área va a generar que se hagan fisuras. Y por eso es que colocamos las válvulas vaginales o de Dowley para poder revisar cavidad. O sea, el sangrado no debe de ser abundante, debe ser escaso. ¿Recuerdan el video que vimos de la reparación de la episiotomía? El sangrado que queda es mínimo, entonces es eso lo que tienen que tomar en consideración. Mario, en relación a lo que es la intervención, evidentemente aquí tú tienes que esperar, digamos que después de un proceso de gestación, sobre todo si es una gestación a término, hay que esperar cuando menos un año para que esa mujer se embarace. O sea, se va a embarazar hasta que cumple el año, no va a ir a urgencias nuevamente a tener su parto justo cuando sea el año. O sea, hay que dejar un espacio intergenésico mínimo de un año. Lo ideal es que sean de 2 años el espacio intergenésico entre un producto y otro. Ok, y Vanessa, la oxitocina, porque aquí una de las cosas que le faltó a Eduardo comentar, en la maniobra de lo que es una inversión uterina, se llama la maniobra de Johnson.
Esa maniobra de Johnson, por ahí la tienes, Eduardo. Implica 3 elementos: reconocer, restituir, reposicionar y restituir. Son 3 elementos que manejas. Y aplica aquí tomar en cuenta que preferentemente no hayas utilizado la aplicación de ergonovina, porque si usas ergonovina, la zona cervical es la primera que va a tener una contracción firme y sostenida y te va a dificultar el paso de la mano, porque dense cuenta, calcúlenle de la punta de su dedo medio hasta donde lleguen aproximadamente 20 centímetros en su antebrazo. Y al darse cuenta de esos elementos, se darán cuenta que van a meter el antebrazo hacia lo que es la cavidad vaginal y obviamente van a ingresar también a cavidad uterina. Entonces, lo que se hace son esos 3 elementos. Primero reconocen que es el útero, después restituyen y por último es reposicionar. Y cuando quito mi mano del interior, o sea, la va a meter así como la están viendo en forma de C. Y una vez que está en el interior va a cerrar el puño, ya que logró que el fondo uterino quede bien. Va a cerrar el puño. Cuando él sienta que hay una presión sobre su mano, o sea, el útero se está empezando a contraer, es cuando él intentará sacar su mano suavemente para mantener la contracción. Entonces, eso le va a permitir al que está haciendo el procedimiento que el útero se quede. Si el útero se regresa, hay que irse por un procedimiento quirúrgico. ¿Contestadas sus preguntas? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos, por favor, el lunes. Terminamos el tema. ¿Sí? Bueno, viendo todas las maniobras y demás, ¿cuál sería la correcta jerarquización del manejo de la hemorragia? Porque si nuestra paciente ya perdió bastante, ¿vamos a tener el tiempo, por ejemplo, de hacer todas estas maniobras o directamente la pasamos a evaluar y reponer el estado de choque? ¿O de plano la estabilizamos, la mandamos a UCI? ¿Qué decía su tablón? Ya sé que lo hayan revisado anoche o hoy temprano antes de ingresar a clase. Lo del código rojo, código Mater y código oro. Ajá, es correcto. A ver, ¿qué tendrías que hacer en determinado momento, Francisco? Una de las cosas que tienes que considerar es código rojo o código oro son sinónimos, implica que hay una hemorragia. Adelante tienen código Mater y tiene un asterisco. Ese asterisco implica que código Mater se activa cuando hay un problema de hipertensión, hablando de preeclampsia y eclampsia, sobre todo de eclampsia, y además puede haber sangrados, uno u otro o bien los dos. Muy diferente a activar código rojo o código oro, pero en algunas instituciones por default activan lo que es código Mater, y eso lo activan desde la entrada. Sería una locura que una sola persona esté trabajando con todos estos elementos. Entonces, ¿a qué vas? Que tan pronto llega la paciente, hay un equipo de atención de choque. Y esto implica que vas a empezar a trabajar con tu paciente, ya sea que llegue a urgencias o que estés en el área de labor o en quirófano, porque se puede presentar un cesárea o bien durante la atención de un parto o en una paciente que viene con una amenaza de aborto, de aborto en evolución. Todos estos elementos hacen que todo el mundo empiece a trabajar. Entonces, estás monitorizando signos vitales, está canalizando a la enfermera a una paciente con estas características, se le canalizan 2 venas, simultáneamente se están tomando los laboratorios, alguien está colocando zona Foley, alguien está manteniendo vías permeables, el ginecólogo o el que está atendiendo el parto o la cesárea en ese momento está cuantificando la cantidad de sangrado. Alguno de ustedes va a hacer el IBM porque se va a dedicar a ir a dejar muestras, a solicitar los laboratorios, a traer los tubitos. De hecho, debe de haber 5 tubos obligadamente en el servicio de urgencias para que estos 5 tubos se llenen. Y hay una serie de colores implícitos que ya no necesitas preguntar para qué son. Entonces les van a tener que hablar de qué colores tiene cada tubo y en automático se llenan, se mandan rápidamente al laboratorio para que tengas una respuesta. Si tu sangrado está en una etapa 3, automáticamente aquí una de las cosas importantes es hacer la estandarización de las pérdidas y para eso tienes la escala de Basket. La escala de Basket, él ya la mencionó, dio los datos, solo que lo hizo de manera difusa. Va a haber
documento de apoyo. Su material está bien, pero falta poner un poco de orden. Van a tener material de apoyo para que puedan revisarlo. En la escala de Bhaskar te das cuenta que una etapa 3 necesita obligadamente aplicación de soluciones cristaloides al manejo de 3-1 y aplicación de sangre. Una etapa 4 es invertido. Antes de 10 minutos la paciente tiene que estar siendo transfundida y posteriormente o simultáneamente le vas a manejar lo que son los líquidos. E inclusive en etapa 4 los líquidos tienen que estar a una temperatura mínima de 36 grados, porque la paciente ya va a llevarte a hipotermia. ¿Más o menos contesté tu duda? Sí, doctora, gracias. O sea, es Vamos a ver multifactorial y calculándole a grosso modo las pérdidas que estás visualizando. Y dije a grosso modo, porque si es un desprendimiento prematuro de placenta, el sangrado está interno y externo no vas a tener, igual que en un ectópico roto. Entonces, ahí por eso dije, a simple vista, porque habrá que tomar en cuenta los signos vitales para poder hacer la valoración y sacar el índice de choque. Ok, sí, doctor. Gracias. Vamos a ver síndrome de Sheehan. Eso lo van a valorar como una complicación. No vamos a entrar a detalle porque básicamente lo tienen que manejar en gineco. Aquí simplemente vamos a manejar que es una consecuencia de un sangrado importante que va a dejar a la paciente con una necrosis de la hipófisis y con unas pérdidas multicarenciales. Sí, claro. Tal vez lo refieran también en lo que es lactancia, por periopatológico en lactancia. Ok, ahora sí que tengan buen día. Adiós. Hasta luego, doctora. Hasta